Y mientras Israel continúa su guerra genocida en Gaza, ya con más de 2 años de ataques sistemáticos y ha lanzado repetidas ofensivas en Siria y Líbano, habrá atacado directamente territorio iraní. En paralelo, las negociaciones nucleares en Ginebra no avanzan y el OIEA reconoce que no hay pruebas concluyentes de que Irán esté fabricando un arma nuclear. Estamos al borde de una guerra regional. Hoy abordamos el tema con los analistas internacionales Néstor Rosanía y Alberto García Watson para entender las implicaciones geopolíticas de este nuevo capítulo en el conflicto. Y empezamos con usted, señor Alberto García Watson. Según usted y basándose en el último informe de la OIEA y sus declaraciones, ¿qué tan cerca está realmente Irán de desarrollar un arma nuclear? Bueno, definitivamente Irán nunca ha tenido el interés de crear un arma atómica y eso viene como principio y doctrina desde la creación de la República Islámica de Irán, que ha demostrado que nunca ha tenido el interés por cuestiones religiosas, electorales, de la creación de una arma atómica. Y esto también ha sido demostrado por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que a través de su portavoz, director general, Rafael Griso, ha recientemente comunicado que no en las inspecciones realizadas a todas las centrales nucleares iraníes y bajo escrutinio interno, no existe ninguna evidencia que pueda que Irán tenga interés o que esté produciendo ningún tipo de arma nuclear, arma atómica en absoluto. Por lo tanto, el hecho de que los Estados Unidos e Israel vengan desde hace más de 3 décadas, son más de 30 años. Sí, 33 más exactamente. Efectivamente, que Benjamín Netanyahu cogió relevo en 1922 como miembro de la para dirigirse al pueblo tanto israelí como norteamericano y hacer anuncio internacional de que estaban inminentemente los iraníes a punto de crear un arma atómica. Han pasado más de 30 años y no se ha visualizado por parte de ninguna institución internacional que eso efectivamente haya tenido lugar. Es una excusa que utilizan normalmente para poder hacer uso de, como digo, de dicha excusa para atacar a Irán, como lo hicieron en su momento, cuando también Benjamín Netanyahu en Estados Unidos proclamó que Irak también estaba detrás del programa de armas de destrucción masiva, sí. Entonces es un escenario un poco similar, se puede esperar algo muy similar con lo que pasó en Irak anteriormente. Y con esto de ataques preventivos lo hemos visto antes en la guerra de los 6 días con Egipto. Entonces no es algo nuevo con Israel. Señor Néstor Rosanía, ¿cuál es el impacto de la falta de avances, para volver otra vez a hablar de las negociaciones de Ginebra, pues sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo nuclear? Bueno, 3 cosas importantes. Lo primero que hay que decir es que el tema nuclear pasa realmente por las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y esto nos va a llevar a pensar y a hablar que realmente esto es un tema de las superpotencias y no necesariamente un tema de la legislación internacional. Lo segundo, decir, y lo mencionábamos ahorita, que un ataque preventivo es violatorio a cualquier protocolo o a cualquier resolución de Naciones Unidas. Sencillamente porque un ataque preventivo es atacar a alguien bajo una sospecha de, y ese ha sido el argumento de Estados Unidos, ha sido el argumento hoy de Israel. Entonces, sin lugar a dudas, esto no tiene ningún tipo de sustento en el sistema internacional. Y lo tercero es que estamos en una anarquía del sistema internacional, donde Israel comete un genocidio contra el pueblo palestino, Israel ataca a sus vecinos, Israel, digamos, es una amenaza regional y el sistema internacional no hace absolutamente nada. Naciones Unidas, más allá de algunos pronunciamientos, y aquí lo que estamos viendo es que hay una anarquía en el sistema internacional,
donde simplemente el poder militar de los Estados Unidos hace que Israel pueda hacer todo este tipo de acciones violatorias al sistema internacional y a los derechos humanos. Recordando que al mismo tiempo Israel posee el arma nuclear y Israel no ha firmado ningún acuerdo internacional de no proliferación, por ejemplo, de las armas. Si hay un país que ha sido vigilado constantemente, ha sido Irán. Irán constantemente ha estado bajo el escrutinio de Naciones Unidas, del Programa Internacional de Energía Atómica, y ha firmado todo. Y hay veedores de Naciones Unidas que han ido a Irán. Pero si vemos por el otro lado, Israel sencillamente no firma nada igual que Estados Unidos. Estados Unidos tampoco firma nada alrededor de derechos humanos, ni el cumplimiento del derecho internacional humanitario, la Corte Penal Internacional. Entonces, quienes salen a juzgar en el mundo son los primeros que violan la ley y que no firman ningún tipo de tratado internacional. Señor Alberto García Watson, según usted, ¿en qué medida la demonización de Irán por parte de Israel sirve para justificar acciones militares y mantener el apoyo occidental? Lo hemos visto en el transcurso de las últimas décadas, que cualquier palabra que proviene del régimen sionista es tomada en consideración tanto por los Estados Unidos como por la Unión Europea. Hay un especial interés en mantener a la opinión israelí como por encima de cualquier tratado o de cualquier acuerdo alcanzado de modo internacional. Como bien se ha comentado, Israel no rubrica el tratado de no proliferación nuclear, tampoco el Estatuto de Roma, y por lo tanto tenemos que creernos que efectivamente no cuentan con armamento nuclear cuando cuentan con al menos un mínimo de 90 cabezas nucleares, entre 90 y 250. Y esto es un programa clandestino que de manera ilegal y a través de un programa que comenzó Shimon Peres en los años 50 en Estados Unidos de manera, como digo, clandestina, crea este programa nuclear que, como comento, no está bajo supervisión ni de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ni de Naciones Unidas, ni de nadie. Esto lo hace público Mordechai Vananu, un físico nuclear marroquí israelí que ha permanecido más de 20 años en prisión solitaria en Israel, que tiene conocimiento de este caso, pero como quiera, y en conocimiento de que un país que es hostil con todos sus vecinos, no hay un solo vecino de Israel que ha sufrido los bombardeos y los ataques indiscriminados del régimen sionista, pueda, como digo, hacer acusaciones contra un país como es la República Islámica de Irán, que no ha tenido ningún vecino en los últimos 200 años, que no tiene, como bien ha comentado la Agencia Internacional de la Agencia Atómica, de la Energía Atómica, ningún tipo de programa que se visualice como en miras de un proyecto militar, y que definitivamente, como digo, busca solamente de una manera pacífica hacer uso de la energía nuclear para, de modo energético, de forma pacífica, pero también con interés médico, porque Irán se ha convertido en un referente de la medicina nuclear. En este momento hay muchos países interesados en comprar este tipo de tecnología, y esto bajo terribles sanciones draconianas impuestas por los Estados Unidos como la Unión Europea. Sí, sí, hemos visto imágenes de misiles hipersónicos que han podido pasar el espacio aéreo de Israel para conseguir las partes pues, ocupadas por Israel.
Y señor Néstor Rosanía, a pesar de las repetidas acciones ofensivas de las que acabamos de hablar también con el señor Alberto García, a saber, las acciones ofensivas por parte de Israel contra Siria, contra el Líbano y contra Irán ahora, además de la guerra genocida en Gaza, ¿por qué las potencias occidentales siguen, según usted, respaldando al Estado sionista sin condiciones? Bueno, hay tres argumentos fundamentales. Lo primero por decir es que Estados Unidos ha tenido un respaldo bipartidista, independiente si es el Partido Demócrata o Republicano que está en el poder. Estados Unidos ha estado históricamente apoyando al Estado sionista de Israel. No hay una mayor diferencia entre lo que fue Biden y Trump. Biden también dio armamento para bombardear al pueblo palestino. Entonces, algunos han intentado decir que se ha escalado por Trump, pero realmente es una línea de una política de Estado, los Estados Unidos, apoyar a Israel. Lo segundo es que Israel es la plataforma o el punto pivote que tiene Estados Unidos, su gran aliado en la región, y lo va a proteger frente a cualquier tipo de lo que ellos consideren una amenaza. Y lo tercero por decir es que Irán ha sido un antagonista histórico de Estados Unidos e Irán conforma algo que se llama el bloque contrahegemónico, que son 5 países grandes que a su vez tienen países satélites que apoyan o que intentan hacer un balance de poder a Estados Unidos. ¿Cuáles son el bloque contrahegemónico? Rusia, China, Irán, Corea del Norte y en América Latina, Venezuela. Entonces, estos 5 países en bloque generan un balance de poder hacia Estados Unidos y por eso Estados Unidos ve como un gran antagonista a Irán. Y aquí veríamos que juega un sistema de alianzas. Si Israel tiene a Estados Unidos como su gran aliado, la Unión Europea ha ido lentamente, digamos, moderando su discurso a favor de Israel. Antes era completamente radical apoyándolo después del genocidio en Gaza. Muchos europeos, empezando por España, ¿no? Han ido retirando ese apoyo y al contrario, han venido criticando el genocidio públicamente y han hablado del reconocimiento de Palestina, pero Estados Unidos no, obviamente Estados Unidos va a tener esa línea férrea, pero por el otro lado, pues Irán también tiene su sistema de alianzas y ahí va a estar pues ese peso del bloque contrahegemónico, sobre todo Rusia y China, que entrarían tan solo con el voto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya sería un valor muy importante, sin hablar también de todo el tema militar que estaría detrás y apoyo en términos de armamento. Y para terminar, decirles que Irán, hay que recordar, es uno de los proveedores de los drones kamikaze que utiliza Rusia en la guerra con Ucrania, o sea que el intercambio de armamento y tecnología entre Irán y Rusia es muy activo y es real. Entonces, según usted, señor Néstor, ¿Rusia y China podrían desempeñar un papel en frenar esta guerra? Sí, creo que sean aliados estratégicos de Irán es muy importante porque les va a dar esa capacidad de influencia tanto en lo militar como en lo político como en lo económico. Y Estados Unidos tiene que pensar varias veces cada movimiento que va a hacer. Trump hace un par de horas acaba de salir de una reunión donde estaban haciendo un análisis si entraba o de qué manera podría participar Estados Unidos en este conflicto entre Irán y Israel, pero todas las evaluaciones estratégicas pasan. Perdón, sí, adelante. Sí, no, todas las evaluaciones estratégicas pasan por la reacción inmediata de Rusia y China. Sí, estamos esperando la respuesta de Trump, quien debería dar una respuesta definitiva dentro de un par de semanas. O sea, es lo que anunció estos últimos 2 días. Señor Alberto García Watson, ¿podría decirse que el apoyo occidental a Israel frente a Irán responde más a intereses geoestratégicos, mejor dicho, como el control energético, la contención regional, que a principios éticos o legales, como se declara? Ciertamente lo que vemos es que tanto Europa como Estados Unidos han mantenido siempre una posición de apoyo hacia la causa israelí, sea cual fuere la situación. No olvidemos que en este momento se están cumpliendo 20 meses de absoluto terrorismo genocida por parte de la entidad sionista contra la Franja de Gaza, lo que es un terrible currículum para Israel, pero definitivamente Europa ha demostrado y lo ha mostrado en la reunión del G7 en Canadá hace un par de días,
Sí. resaltando un comunicado por el cual anunciaban que definitivamente Israel tiene el derecho a defenderse. Sí. Israel es el único país, es la única entidad que lleva décadas y casi 8 décadas en Oriente Medio atacando a todos sus vecinos, atacando a cualquier posibilidad de encontrar una solución negociada al establecimiento de un Estado palestino, al igual que un Estado israelí, algo que tiene lugar sin ni siquiera consenso de la parte palestina, que es obviamente la parte que pertenece a la región. En Oriente Medio, los europeos que llegan, como llegaron a Sudáfrica en su momento, impusieron su ley, que era la ley de la que tiene el arma más grande, es el que impone a base, obviamente, de tiros su ley, y definitivamente Europa ha demostrado desde la misma creación de facto de la entidad sionista que tiene espalda a Israel, porque también, entre otras cosas, Israel es el garante del control que existe en Oriente Medio de los recursos naturales de todos los países que en esa zona representan más del 80% de la producción mundial de crudo y de gas a nivel internacional. De hecho, señor Watson, ello nos lleva a otra pregunta al hablar de este tema. El apoyo occidental, o sea, el apoyo más precisamente europeo que se aporta a la entidad sionista, puede provenir del hecho de que inicialmente la creación misma de un Estado llamado Israel vino del problema del antisemitismo que existía en aquel entonces en Europa, en Estados Unidos, y también del hecho de que querían deshacerse de la población judía, entonces mandarla a Oriente Medio era la mejor solución. Bueno, ciertamente tenemos que remontarnos no a 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. La decisión de que el pueblo judío iba a instalar un Estado, un hogar nacional judío en territorio palestino, tiene lugar en el primer Congreso Mundial Judío de Basilea, en Suiza, en 1827. Esto estamos hablando de casi medio siglo antes de que tenga lugar la Shoah, o lo que viene conocido como el Holocausto judío en Europa. Por lo tanto, Israel se crea de forma ficticia en contra de los intereses de la población árabe y también por interés, obviamente, de Europa. No tenemos que olvidar que la comunidad judía en Alemania firma con el Tercer Reich nazi en 1933 lo que se da en llamar el Acuerdo de Havara, por el cual ambos colectivos, los nazis de Alemania y la comunidad judía alemana, firman un acuerdo por el cual ambos colectivos se ayudan mutuamente para desplazar a la población de Alemania primero y después del resto de Centro Europa a territorio palestino. Esto no tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene lugar 6 años más tarde en el comienzo de esa guerra. Por lo tanto, son coordenadas que tienen, como digo, lugar muy previo al holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. Ya existen acuerdos por parte de la Alemania nazi en 1933 para desplazar de forma inequívoca a la población judía alemana primero y después, posteriormente, la polaca, la francesa, holandesa y húngara y el resto. Y ucraniana también, sí. A territorio palestino. Eso siempre sin contar con el visto bueno de la población palestina. Esto, después de la declaración Balfour de 1917 por parte de un parlamentario británico que decide como el representante de un pueblo lo que un segundo pueblo va a hacer en el territorio de un tercer pueblo, básicamente tiene una base legítima nula. Sí. Pero eso es que tiene lugar de forma de facto, pero obviamente aprobado por el resto de la comunidad internacional, a pesar de que la ONU en 1947 hace lo que viene siendo
una recomendación de la partición de Palestina en 2 estados. Pero definitivamente los grupos, que eran los grupos extremadamente violentos, conformados en grupos terroristas, como la Hamas, como el Irgun, como el Stern y otros grupos terroristas, grupos judíos llegados a Palestina, imponen el terror y definitivamente incluso llegan en 1946 a terminar de decidir para los británicos que el mandato acaba por ataques terroristas incluso contra el mandato británico. Esto no es una forma democrática ni una forma de consenso en la cual primero se forma el Estado judío, pero posteriormente como minoría que representaban, porque era mayoritaria la población musulmana, después era cristiano, y el tercer grupo muy minoritario eran los judíos en ese territorio. Por lo tanto, para crear un hogar nacional judío, tenían que realizar una limpieza étnica y desplazar parte de la población palestina fuera del territorio. Eso es un crimen que todavía no ha sido ni perseguido ni ha sido, pero que existe ahí. Y esto es el origen del Estado israelí, el terrorismo. Señor Néstor Rosanía, ¿cómo moldean, como usted trabaja como corresponsal, como periodista, cómo moldean los medios de información occidentales la percepción de Irán como una amenaza y de Israel como una víctima, incluso cuando los hechos muestran lo contrario? Lo hemos visto también con Palestina. Bueno, hay que decir que en Occidente, de manera generalizada, se construye una narrativa donde efectivamente Estados Unidos es el gran promotor de esa narrativa, donde se muestra a Irán como el enemigo, como un Estado peligroso, como un Estado antidemocrático, como un Estado que afecta a la seguridad regional. Y en esa misma medida siempre se ha intentado mostrar a Israel con un discurso que es la única democracia de Medio Oriente, que es lo más parecido a los occidentales, y que Occidente, en una lógica de la lucha contra el terrorismo, un discurso y una narrativa que impuso Estados Unidos después del 11 de septiembre, intentan siempre decir que Estados Unidos e Israel luchan contra el terrorismo, y a todo país o organización o a cualquier ente que ellos consideren que no juega a favor de sus intereses, sencillamente se le cataloga como terrorista. Entonces, los medios occidentales tienen una narrativa muy pro Israel, muy pro Estados Unidos. Yo soy corresponsal internacional, pero vivo en Colombia y estoy viajando constantemente por diferentes países de América Latina, y lo que escucho constantemente en los diferentes medios es esa narrativa donde ven con temor a Irán, ¿no? Sí. Irán lo hacen ver como si fuera un país peligroso. Diabolizado por parte de la entidad sionista. Señor Néstor Rosanía y señor Alberto García Watson, gracias por haber estado con nosotros esta noche.